Muy buenos días. Hoy presentamos este video, el equipo D, que está conformado por Luis Gerardo Samesa Mortera, María Paola Sánchez Sosa, Sergio Michel Rojas Rendón, José Bernardo Sevilla Girón y un servidor, Gregorio Zavala Martínez. En esta hablaremos sobre funciones y arreglos. Ok, una función. ¿Qué es una función? Bueno, las funciones son un conjunto de procedimientos encapsulados en un bloque que usualmente reciben parámetros, cuyos valores se utilizan para efectuar operaciones y adicionalmente retornar un valor. Esto quiere decir que en la primera parte le podemos dar un valor, pasa a la segunda, en la segunda hace una serie de procedimientos y regresa a la primera parte. Esta definición proviene de la definición de función matemática, la cual posee un dominio y un rango, es decir, un conjunto de valores que puede tomar un conjunto de valores que puede retornar luego de cualquier operación. La definición de la función. Bueno, una función consta de la declaración y el cuerpo de la función. Esto quiere decir que entre las llaves debe de contener la declaración de variables, instrucciones y expresiones, como lo muestra el ejemplo de la derecha. Cuando las funciones son miembros de clases, la invocación sigue una sintaxis especial. En estos casos incluso existen operadores especiales para invocarlas a través de sus punteros. De una forma predeterminada, los argumentos se pasan a la función por valor. Esto significa que la función va a recibir una copia del objeto que se pasa. En algunos casos, bueno, esto puede resultar algo laborioso, ya que no siempre es necesario. Para hacer que los argumentos se pasen por referencia, se tiene que agregar un cuantificador de referencia al parámetro, como el que está aquí a la derecha. Cuando una función modifica un argumento que se pasa por referencia, modifica al objeto original, no a la copia. Para evitar que esta función modifique el argumento, se tiene que calificar este parámetro como el que está arriba a la izquierda. Una función declarada con la palabra clave única en la lista de declaraciones de parámetros no toma ningún argumento. Los argumentos de tipo void en otra parte de la lista generan errores, como por ejemplo el que presentamos aquí abajo. Mi nombre es María Paula Sánchez Sosa y el día de hoy hablaremos acerca de las funciones. Las funciones que son definidas por el usuario. Bueno, estas funciones permiten crear un programa de una manera más estructurada. Las partes de una función se dividen por el tipo de retorno, el nombre de la función, los parámetros, las variables y la sentencia. El tipo de retorno es el tipo de datos de un valor que retornará a dicha función. Este se acompaña por la palabra return y el nombre de la función. Este nombre se lo puede dar el usuario y es exclusivo para identificar a una función. Los parámetros opcionales, que es decir, si es que los hay, y deben de estar mediante paréntesis. Las variables locales que se utilizan dentro de la función y las sentencias. Las sentencias que se van a realizar cuando dicha función sea llamada. Bueno, las reglas que son variables, una variable local se puede utilizar dentro de una función. Por así decirlo, se va a utilizar solamente cuando dicha función sea llamada o declarada. Un claro ejemplo podemos verlo dentro de estos paréntesis, que la variable local sería el string arg1. Y bueno, lo demás es un programa que es, bueno, se utiliza para ver más o menos cómo es una función. Y bueno, la función, aquí su nombre es el signon panel. Aquí podemos ver más a detalle cómo está o cómo se estructura, cómo puede presentarse una función en un programa. Bueno, aquí también nos va a ser de gran ayuda el ver la ventana de ejecución. Se le pide primero que introduzca un número al usuario, después el usuario lo introduce y bueno, ya se tiene el resultado. Cabe recalcar que para declarar una función, esta puede ir antes del método principal, que es el int main. Aquí la función se tiene como nombre el int main, más bien el int invertir,
y dentro del parámetro la palabra int. Se ejecuta lo que es así, por así decirlo, el cuerpo de dicho programa y después se llama a la función aquí, donde dice int invertir, int no. Bueno, la diferencia entre un procedimiento y una función. Un procedimiento puede devolver muchos valores y a diferencia de una función puede devolver valores ilimitados. Si se tiene una función y se vuelve a hacer otra función, puede devolverse un valor de una manera limitada. Las operaciones DML se pueden utilizar en procedimientos almacenados. Sin embargo, no son posibles en una función. Las funciones pueden devolver un solo valor y eso se hace de una manera, si es obligatorio o de una manera opcional. Mientras que un procedimiento puede devolver un número de valores o 0 valores. En las funciones, el manejo de errores no se pueden realizar. Es decir, si nosotros declaramos una función y sale un error, este error pues no se puede realizar. Mientras que en un procedimiento puede realizarse si es almacenado, ¿no? Los parámetros de entrada y salida se pueden pasar en procedimientos, mientras que en el caso de una función solo se pueden pasar los parámetros de entrada. Las funciones desde procedimientos, las funciones pueden llamarse desde un procedimiento, mientras que si se tiene posibilidad más bien de llamar un procedimiento desde una función, no es posible. Bueno, vamos a ver lo que es la sintaxis en C++. Es importante recalcar que primero, antes de ejecutar un programa o de hacerlo, se tiene que declarar la función. Primero, pues, por su librería, por el using namespace y después la función. Si la función no es declarada antes, va a haber un problema y, por así decirlo, la función no estará ejecutada en dicho programa. Primero, es importante llamar, por así decirlo, o más bien realizar. Primero es importante ponerle el tipo de la función y aquí vemos que primero el int, que es entero, junto al nombre que es dado por el usuario, suma, sumando, lo que sea. Y siempre el nombre de la función puede estar, y el nombre de la función. Debe comenzar con una letra o un carácter de manera subrayada. Y es importante recalcar que dentro de no debe de haber espacio. Cuerpo de una función. Esta parte está definida por unos paréntesis donde contienen variables, instrucciones o expresiones. Todo lo que está dentro de ellas es el parte del cuerpo de una función. Esta logra ser ejecutada hasta llegar a la instrucción return, retorno de una función. Este se presenta con la palabra return. Cualquier instrucción que se encuentre después de él no se va a ejecutar. Al mismo tiempo, el tipo de valor que se retorna en una función debe coincidir con el tipo declarado al principio. Es decir, como en este caso, si se declara un valor entero, el valor retornado debe ser un número entero. Llamada a la función. Se hace especificando su nombre tal y como ha sido declarado. Al mismo tiempo debemos tener en cuenta el orden de los parámetros y el tipo que deben coincidir. Cada parámetro debe estar separado por comillas y debe finalizar con un punto y coma. También existen las funciones sin parámetros. Estas son exactamente igual, solamente que no llevan ningún tipo de valor dentro de los parámetros. Los arreglos unidimensionales. Un arreglo unidimensional es la estructura natural para modelar listas de elementos iguales. Están formados por una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. Los datos de los arreglos todos tienen que ser del mismo tipo, si no, no se puede. Se caracteriza por un acceso directo, es decir, podemos acceder a cualquier elemento dentro del arreglo, sin tener que consultar algún elemento anterior o posterior, mediante el uso de un índice para cada elemento
que nos da su posición relativa. Los arreglos permiten hacer un conjunto de operaciones para manipular los datos guardados en ellos, tales como ordenar, buscar, insertar, eliminar y modificar. Primero que nada, ¿qué es un acceso? El acceso se puede acceder de varios valores de los elementos de un arreglo bidimensional a través del nombre del arreglo o dos subíndices. Un subíndice se debería escribir entre corchetes y representa la posición del elemento en un arreglo. Así podemos referirnos a ese elemento del arreglo escribiendo solo el nombre del arreglo y uno que otro índice entre corchetes. Un arreglo en C++, que es el lenguaje que usamos para este semestre, es un conjunto de uno que otro dato que se almacenan en memoria de manera continua con el mismo nombre. Para diferencia de los elementos de un arreglo, se utilizan índices detrás del nombre del arreglo y encerrados por paréntesis. Entre ellos están dos: el vector y la matriz, o llamados unidimensional o multidimensional. Ahora, ¿qué es un vector o un arreglo unidimensional? Primero que nada, se utilizan para almacenar múltiples valores en una única variable. Eso es un nombre. A lo que se refiere es que permiten almacenar muchos valores en esa posición de la memoria continua, permitiendo así acceder a un valor u otro de una manera rápida y sencilla y para toda la familia. Los valores pueden ser numéricos, letras o cualquier tipo de variable que se desee poner. Y ahora, ¿qué es un arreglo multidimensional o una matriz? Una matriz es como una secuencia de objetos del mismo tipo que ocupan un área específica en una memoria continua. Una matriz puede almacenar sus elementos como bloque continuo de memoria. Al mismo tiempo proporcionan seguridad de tipo mucho mayor, al mismo tiempo dan una seguridad mucho mayor y muy eficaz que admiten iteradores que garantizan una mayor ubicación válida dentro de una secuencia. Bueno, una vez visto el concepto y las características de un arreglo unidimensional, ahora veremos la declaración de estos arreglos. Se realizarán de la siguiente forma. Primero colocaremos el tipo de dato, en este caso podrían ser enteros, flotantes, dobles, caracteres, etc. Después de esto colocaremos el nombre de nuestro arreglo, podría ser el que nosotros queramos. Ahora solo faltaría entre corchetes poner la dimensión que queramos colocarle en nuestro arreglo. Ahí luego le haremos a neo, que este es un operador para gestionar nuestro almacenamiento. Después volveremos a colocar el mismo tipo de dato que pusimos al principio y al final entre corchetes colocaremos el límite de elementos que queremos que tenga nuestro dato. Aquí podemos ver varios ejemplos de cómo hacerlo. Ahora veremos cómo se define un arreglo unidimensional. En este caso definiremos uno llamado nombre, que pues almacenará cadenas de texto con límites de 4 elementos. Y ahora veremos que los índices comienzan desde el 0 al 3. Esto porque los arreglos tienen la peculiaridad de inicializar su contador a partir del 0 en adelante. Y ahora veremos el ejemplo de la definición de este arreglo con el tipo de dato de double, el nombre de notas, los corchetes. Después le volvemos a neo, otra vez el tipo de dato doble. Y aquí podemos ver que el límite sería el límite del arreglo de su capacidad es de 5, ya que inicia a partir del 0 y aquí te pide un máximo de 4 elementos, por lo cual tendría que ponerse el número 5. Aquí podemos ver varios ejemplos de cómo definir esos arreglos. Ahora veremos los arreglos multidimensionales, que como su nombre indica, tiene más de una dimensión. Esto nos permite realizar más operaciones, realizar arreglos más complejos, con una mejor declaración, una mejor creación y demás. Para la declaración de estos arreglos multidimensionales, pues su sintaxis será similar a la del arreglo unidimensional. Sin embargo, aquí vemos que tiene comas. Esto porque cada dato es una dimensión, por lo cual si quieres poner más datos, o sea, más dimensiones, tienes que separarlos por comas simples. Podemos ver que aquí en la parte entre los signos de mayor y menor que, veremos el tipo, que nos indica el tipo de correspondiente de elementos del arreglo. Después veremos el identificador igual entre los signos de mayor y menor que. Este identificador será el nombre de nuestro arreglo. Aquí podemos ver varios ejemplos de cómo hacer estos. Podemos ver que si son 2 dimensiones, se le colocará el tipo de correspondiente del arreglo.
le colocaremos el tipo de bidim, que es bidimensional, o sea, 2 dimensiones. Para 3 dimensiones utilizamos el tridim. Luego, para más de 4 dimensiones sería enciclopedia. Y ahora veremos la creación de un arreglo multidimensional. Podemos ver que le pone el identificador, que es el nombre de nuestro arreglo. El operador new para gestionar nuestro almacenamiento. El tipo, o sea, si son más de una dimensión, o sea, 2 dimensiones, bidimensional, 3 dimensiones, tridimensional y 4 en adelante, será una enciclopedia. Podemos ver que este tiene varias dimensiones entre corchetes. Aquí se le colocó el nombre a cada dimensión como dim1, dim2 y dim_n. Aquí podemos ver ejemplos de cómo se hace. Podemos ver uno que tenga 2 dimensiones con el tipo de dato doble. Le colocaremos el tipo de bidding. Aquí vemos otro de 3 dimensiones de tipo de dato entero. Y otro de enciclopedia con tantos caracteres de 30, 80, 510, etc. Y por último veremos la inicialización, que estas son como reglas que se deben de seguir para realizar cómo se debe un arreglo. En este caso podemos ver que casos en donde el arreglo es numérico, entonces aquí se le colocará a los elementos un valor de 0. Por ejemplo, en los arreglos de carácter, para los elementos se les asigna el valor de diagonal U000, dependiendo el tamaño del carácter que vayamos a colocar. Para los arreglos booleados, siempre se les asignará el valor de falso. Y si el tipo del arreglo es clase, se les... Entre otras funciones. En este video vamos a platicarles sobre cómo realizamos este ejercicio con vectores. Utilizamos estas librerías y aquí declaramos el vector que vamos a usar durante todo el ejercicio junto con una variable llamada suma. Y aquí también utilizamos otras variables, las cuales las declaramos con int. De ahí empezamos y lo primero que le pedimos al usuario es que nos dé la cantidad de datos que vamos a utilizar. Y le pedimos al usuario que le dé el valor, el usuario lo ingresa y de ahí escribimos void suma, aplicamos la suma que la igualamos a 0 y de ahí volvemos a escribir un for con las condiciones, hacemos la suma junto con la suma de los datos y acabamos con el corchete. Volvemos a escribir void suma y abrimos un corchete. De la misma manera vamos a igualar la suma a 0 y otra vez vamos a inicializar un ciclo for donde la suma va a ser igual a la suma más los datos que van a ir iterando. La suma de las posiciones en pares y después colocamos el get para que no se cierre el programa. Y bueno, para resumir todo el ejercicio, primero usamos un vector llamado dato y también usamos un ciclo llamado for para crear una secuencia de números y diferenciar los números pares de los números impares y para al final poder sumar las posiciones por separado.